Muy bien. Queremos ver esta tarde que hoy estamos viviendo aquí un día de bendición y de gloria. A ver, ¿cuántos están siendo bendecidos en esta tarde? ¿Pueden levantar la mano al cielo y gritar conmigo un fuerte aleluya? Hace un tiempo ya vine yo por aquí un día. Vine con nuestro hermano Paco, que era responsable en aquel tiempo, y el secretario. Y estaba el público en aquel lado, en aquel rincón, ¿no? Y tuvimos un culto bueno, un culto bendecido. Pero creo por fe que el de esta tarde va a ser mejor. Amén. A ver, ¿cuánto lo creen? La palabra dice: las glorias viejas pasaron, las bendiciones viejas pasaron, pero en este tiempo hay las bendiciones nuevas. Amén. Bueno, yo voy a dar un pequeño saludo, ¿verdad? Yo no he preparado nada, solamente algo que Dios plantaba a mí en mi corazón cuando estaba sentado. Y ya dejamos al portavoz de la palabra que nuestro hermano Rafael está. De veras, Shanaya, Jova. Recordaros una cosa, ¿verdad? Y es deciros que el culto se compone de crecientes. El culto se compone de oración, de alabanza y de palabra. Si nosotros en el momento que entramos por la iglesia ponemos atención a los 3 tiempos que tiene el culto, nos daremos cuenta que cada día que venimos aquí, Dios se presta por medio de las oraciones, por medio de la oración y por medio de su palabra, porque Él, por medio de la oración, de la alabanza y de la palabra, Él siempre quiere transmitirnos algo. Y en el momento que estaban los hermanos orando y las hermanas del coro y los hermanos cantando, por punto tomamos una dirección conforme una línea pues, que Dios plantaba en mi corazón. Amén. Y yo quiero haceros entender en breves minutos, ¿verdad?, en el tiempo tan difícil espiritualmente que estamos viviendo. Porque no es un tiempo fácil, es un tiempo difícil. Es un tiempo, como decía vuestro pastor, que es fácil decir que somos cristianos. Pero cuán difícil es vivir en santidad. Hay buen espíritu. Lo voy a repetir. Es fácil decir que somos cristianos. Pero cuán difícil es vivir en santidad. Hay cristianos en este tiempo que han hecho de su vida espiritual dependiendo de la situación literal en la que estén viviendo. Yo no sé si tú me entiendes, pero yo tengo aquí para que tú me entiendas. Dependiendo de la situación en la que vivas literalmente, si estoy viviendo un tiempo bueno, si estoy viviendo un tiempo favorable, si estoy viviendo un tiempo en el que todo lo que tengo a mi alrededor es factible, mi vida espiritual está en alta. Pero si por el contrario mi vida literal no es favorable, las situaciones en el hogar no son cómodas, la situación en la que estoy viviendo es un tiempo extraño, hago que mi vida espiritual también se adapte al tiempo literal en el que esté viviendo. Pero ¿sabes qué quiere Dios de nosotros en este tiempo? Que seamos cristianos fieles. Di conmigo, fieles. Porque ¿sabes lo que significa la palabra fidelidad? La palabra fidelidad significa firmeza. Y la firmeza en un cristiano quiere decir que aun dependiendo de la situación por la que pases y de las circunstancias por las que pases, tu vida espiritual se mantiene alta. Y es lo que intentamos y tenemos que intentar por todos los medios de conseguir en este tiempo. Me viene a la mente un texto que fue cuando se propusieron en sus corazones de llevar a Pablo hacia Roma. Pablo, que era un hombre espiritual, que no dependía de las circunstancias ni de las situaciones, él se había encargado de aquellos hombres que eran expertos en el mar y expertos en la tribulación,
de hacerle entender que si se embarcaban en aquella nave y se iban a dirección a Roma en aquel tiempo, él le había hecho entender Dios de que se iba a levantar una gran tempestad y de que sus vidas iban a peligrar en aquella embarcación en medio de aquel mar en aquel tiempo. Pero aquellos, usándose de su experiencia, mira bien, usándose de su capacidad, no escucharon la voz de Pablo, sino que ellos se embarcaron en la nave, en aquel barco, y ellos, usándose de su conocimiento humano, dijeron: nosotros nos embarcamos en la nave y costeamos los mares de Creta. ¿Y sabéis qué era costear los mares de Creta? Hablando en torno a la tripulación, diciendo: nos embarcamos en la nave, y aunque se levanten los vientos, aunque se levanten las tormentas, pero costeando, acercándonos lo máximo a la orilla, nuestras vidas no peligrarán, porque estaremos cerca de la costa. Por eso dice la Biblia: costeando los mares de Creta. Pero dice la palabra: pero se levantó un viento llamado Luquelón. Dice: y golpeó contra ímpetu la nave con tal violencia que, dice la palabra, que las velas se rompieron, que el timón se rompió. ¿Y sabéis qué hizo el viento con el barco? Métete en la línea de este pequeño consejo. Dice la palabra: asopló el viento y cogió el barco que iba costeando, y ¿sabe qué hizo? Lo llevó a la profundidad del mar. Y cuando llegó a la profundidad del mar, aquellos que tenían confianza en sí mismos, aquellos que tenían experiencia en el mar, pero que viendo que no tenían forma de tripular el barco, viendo que las velas se habían roto, y después de 40 días, dice la palabra, que el cielo se puso oscuro, que no dejó de llover, que no sopló de soplar el viento, dice la palabra, perdieron el apetito y perdieron toda esperanza de vida. Pero en la misma situación, ¿sabes quién había? En la misma situación se encontraba Pablo. ¿Verdad? Muy bien. En la misma circunstancia se encontraba Pablo. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Sabiendo en quien había creído. Amén. Y sabiendo en quien había confiado. Amén. Y dice la palabra que cuando todos habían perdido toda esperanza, nota bien, dice: salió Pablo de lo profundo del barco. Métete en la línea. Dice: y se puso encima del barco y le dijo a aquellos que estaban desesperados, que habían perdido toda confianza, que habían perdido toda ilusión, y dijo: no temáis, no temáis. Dijo: porque lo ha dicho Dios. Qué bien, hombres que transmitan más. Muy bien. Qué bien. Que transmitan confianza en tiempos de tormentas. Dijo: porque me ha dicho Dios que no habrá pérdidas humanas, solamente pérdida de enseres. Y cuando escucharon aquellas palabras, ¿sabes qué hicieron aquellos hombres? Porque me dice una palabra que Dios cantaba en mi corazón. Y ya dejamos a ver más, ¿vale? Porque en este tiempo que estamos viviendo es fácil hablar de Dios, pero ¿sabéis qué es lo difícil? Que Dios habla a través de nosotros. Y cuando habló Pablo, que era un hombre que Dios hablaba a través de él, dijo: no temáis. ¿Sabéis qué hicieron aquellos? Dice la palabra: recuperaron el ánimo, recuperaron el apetito y recuperaron la ganas de comer. Te invito a este tiempo, de la parte de Dios, ¿vale? A que busques a Dios de una forma más fuerte que nunca. Porque, como bien decía el pastor, viene el tiempo de gloria. Viene el tiempo de bendición. Pero solamente para aquellos que se mantienen firmes. Dependen de Dios. Que se forjan en este tiempo de vivir en santidad. Con este aplauso dejamos al Señor.